Hola, buenos días a todos. Perdón por la espera, pero he estado muy ocupado con una serie de proyectos que van a salir a producción este año, ¿vale? Y tengo pensado una serie de vídeos relacionados con ChatGPT de cómo yo, como desarrollador backend, utilizo esta herramienta como para agilizar mi trabajo y para potenciar como desarrollador, ¿vale? Así que no quiero hablar mucho de ChatGPT y quiero explicar una serie de conceptos que considero importantes para las novedades de Symfony, ¿vale? Que son los Param Converter y los Doctrine Mapping, ¿vale? Una cosa, un apunte que quiero dejar claro, sobre todo a los desarrolladores de Symfony o de Laravel, me da exactamente igual, es que muchas veces no nos damos cuenta de las nuevas herramientas o bundles o técnicas que utiliza Symfony, ¿vale? Las nuevas versiones, ¿vale? Que debemos utilizar, que debemos conocer, ¿vale? Y deprecar aquellas que estamos utilizando. Por ejemplo, en este caso son los Param Converter, ¿vale? Para el que no lo conozca, o si alguien lo ha utilizado o lo sigue utilizando en sus proyectos o código delegado en sus empresas, ¿vale? Los Param Converter, o en este caso las anotaciones, ¿vale? Las anotaciones son indicaciones en Symfony de cómo debe utilizar el método, el controlador, ¿vale? Qué parámetros se utilizan, qué parámetros obligatorios deben tener las rutas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que las anotaciones en las nuevas versiones de PHP 8.1 hacia adelante y de Symfony se han sustituido por atributos, ¿vale? Que son más cómodos, es una manera más estándar. Es muy posible que las anotaciones desaparezcan. No estoy seguro si las utiliza otro framework. Symfony las ha utilizado de forma compulsiva para todo, ¿vale? Son súper útiles, pero el desarrollador tiene que migrar ya a PHP 8 y a este tipo de anotaciones que se llaman atributos, ¿vale? Que son más cómodos, más estándar y PHP Storm los traga bastante bien, ¿vale? Que las anotaciones, ¿vale? De hecho, creo que es más cómodo utilizar atributos que anotaciones, ¿vale? Pero en este mini tutorial lo que quiero enseñar es algo que me dio un poquito de... No guerra, pero sí me molestó un poquito, que es algo bastante trivial, ¿vale? En este caso, Symfony, las anotaciones, ¿vale? Cuando queremos redireccionar y evitar utilizar repositorios, ¿vale? Y no tenemos una arquitectura DDD o TDD, ¿vale? Podemos utilizar los Param Converter, que hay que tener instalada la extensión Extra Bundle de Extra Symfony. Creo que es el bundle extra, sí, este bundle extra, ¿vale? Pero si os fijáis bien en la documentación nos dice que ya no tiene soporte o que es más recomendable migrar hacia la nueva versión, ¿vale? Este extra, ¿vale? Lo que hace es básicamente enrutar de forma de que no tengas que pasar por la base de datos, es decir, hacer una consulta. Tú pasas el valor del ID a través de la URL, ¿vale? En este caso yo pongo user 1, que es el ID del usuario, es un ejemplo, ¿vale? Y me encontraría automáticamente, haría una consulta por detrás, o sea, la magia de Symfony conseguiría obtener, gracias al ID, el usuario que tenga ese ID, ¿vale? Por debajo convierte ese identificador en un objeto, si en el caso de que exista, ¿vale? Si no existe, saltaría un error 404, ¿vale? Hasta aquí todo claro, ¿vale? No habría ningún problema en entender el Param Converter. Lo que hace es convertir una entidad, un parámetro de la URL en un objeto que exista en nuestra base de datos para evitar pasar aquí pues repositorios y tener que buscarlo a mano, ¿no? Lo que es el repositorio, la consulta de Doctrine, ¿vale? Con lo cual el Param Converter me ahorra muchísimo código en ese aspecto, ¿vale? Yo creo que todo el mundo si no los utiliza, los debe utilizar, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿O qué problema podéis tener con los Param Converter? Pues un problema muy sencillo, que es básicamente que Symfony se enruta muy bien el identificador, ¿vale? De clave, porque esto corresponde con el campo de la base de datos que se llame igual, ¿vale? En este caso que se llame ID, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Si tenemos otra clave, por ejemplo, de otra entidad, en este caso libro, que se llame igual, ¿vale? Veis que la columna de identificador se llama exactamente igual, se llama ID, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que a Symfony se lía. No es que se líe, es que no sabe
cuál es el parámetro de la ruta que debe utilizar para convertir, para traer desde o sea, para encontrar el objeto, desde la base de datos, ¿vale? En este caso, aquí en esta ruta, le estoy diciendo que me encuentre, por favor, el usuario con ese ID, el libro de ese usuario con ese ID que tenga este book ID, ¿vale? Si yo pongo aquí ID, Symfony no va a detectar el parámetro para convertir, ¿vale? Lo va a detectar como ambigüedad y no vais a poder encontrarlo. Para esa solución, para solucionar ese problema, tenéis que cambiar el nombre del identificador por otro, ¿vale? Es decir, que se llame diferente al el primer parámetro, ¿vale? Si os fijáis en esta ruta, tiene dos parámetros, el identificador de usuario y el identificador de libro, ¿vale? Symfony en las anotaciones no le gusta que los parámetros se llamen igual, es decir, tenéis que de alguna manera diferenciarlos. ¿Cómo podéis hacer eso? Pues mapeando, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, quiero que el parámetro ID que se utilice para buscar usuarios, que se corresponda con la columna ID, se llame igual, por ejemplo, y simplemente lo que tengo que hacer es pasar el parent converter, el nombre de la variable, que tiene que coincidir exactamente igual con el nombre que paséis como parámetro en el método, ¿vale? Y la clase a la que hace referencia, ¿vale? Pero para solventar el problema que he comentado de los IDs repetidos, de la ambigüedad de IDs, de claves, al cambiar el nombre tenéis que mapearlo. Para mapearlo, lo único que tenéis que hacer es, le pasáis el parent converter y en las opciones del mapeo le decís que esta variable bookID tiene que referenciar o tiene que mapear a la clave ID de libro, ¿de acuerdo? Con lo cual, de esta manera podéis redireccionar perfectamente entidades, ¿vale? Sin necesidad de que haya ambigüedad en las claves, ¿vale? Creo que la clave la ruta es bookID, ¿vale? ¿Veis? Si os fijáis bien en la ruta, está encontrando Doctrine perfectamente las entidades. El primer parámetro, que es el identificador de usuario, y el segundo parámetro, que es el identificador del libro, ¿vale? Gracias al parent converter mapeado, ¿vale? Esto era la pequeña mini tutorial, que como digo, muy probable que muchos desarrolladores ya conocéis el parent converter, ¿vale? Pero bueno, el que no lo sepa, el que venga desde comenzando a programar y vea el parent converter, bueno, ya sabe lo que es. Pero el objetivo de este mini tutorial no era enseñar los parent converters, sino en las nuevas versiones de Symfony cómo lo hace, cómo obvia este bundle. Este bundle ya no lo utiliza, ¿vale? El Sensio Framework Extra Bundle ya no lo utiliza. Y lo que hace es utilizar los Doctrines Mapping, ¿vale? Que en este proyecto, básicamente, fijaos bien la sencillez con lo que lo hace, ¿vale? A diferencia de las anotaciones. Se utiliza atributos, ¿vale? Y si os fijáis bien, igual que el ejemplo anterior, ¿vale? Estoy pasando una ruta en la que le estoy diciendo que por favor me dé el libro que tenga este identificador, de este usuario que tenga este identificador, de esta ruta que se llame appbook, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que si antes teníamos que mapear, ¿vale? Aquí, en estas versiones de Symfony, se mapea de otra manera, de una manera poco convencional o un poquito extraña, que la primera vez que la vi me resultó un poquito rara, ¿vale? Que es básicamente poner un atributo justo delante de la propia entidad. Fijaos bien cómo mapeo aquí, al igual que el ejemplo anterior, por qué claves, o sea, qué columnas quiero mapear. En este caso le estoy diciendo que por favor el atributo, el parámetro bookID corresponda con la columna ID de Doctrine de esta entidad y el parámetro userID corresponda con la columna ID de esa entidad, ¿vale? O sea, tenéis que poner justo el atributo, de ahí la forma extraña, y por eso el objetivo de este vídeo era enseñar esta manera de meter atributos por delante del parámetro del método. Es un poquito raro, cuesta verlo, ¿vale? Pero una vez que lo entendáis, pues ya sabéis mapear rutas con el mismo identificador pero diferente parámetro, ¿vale? Es una manera de mapear una entidad en Doctrine en las versiones de PHP 8 hacia adelante y Symfony 6, ¿vale? De manera que si yo coloco aquí, si os fijáis bien en la ruta, ya me está encontrando el libro con el identificador 1 y el usuario con el identificador 1, ¿de acuerdo? Esto lo que hace básicamente por debajo Symfony es enrutar y encontrar, gracias a la magia de Doctrine y de Symfony,
y los atributos, las entidades que necesitemos, ¿vale? Este era el objetivo del mini tutorial, ¿vale? Espero que lo habéis entendido, ¿vale? Y nada, simplemente tengo pensado a lo largo de este mes unos 3 vídeos acerca de cómo utilizo yo ChatGPT, ¿vale? Sobre todo para motivar o instruir o inspirar a desarrolladores de cómo esta pedazo de herramienta o la IA puede ser muy poderosa para un desarrollador, porque como digo, para un usuario normal, ChatGPT, pues yo creo que es un chat normal y corriente, pero para un desarrollador es como convertirse en super desarrollador al cubo, ¿vale? Es muy ágil y te agiliza muchísimo el trabajo y te ahorra procesos que te pueden llevar pues bastante tiempo, ¿vale? Así que nada, gracias por verme y bueno, hasta la próxima, ¿vale?